El proceso de reconfiguración territorial de México fue una constante durante todo el siglo XIX, pues el país que se independizó de España a inicios de 1800 no era el mismo 100 años después. Algunas anexiones, pérdidas territoriales, desaparición de estados interiores y la creación de algunas nuevas entidades federativas y territorios provocaron también la reorganización política de una nación que en ese mismo periodo había experimentado con diferentes sistemas de gobierno sin poder encontrar su propia identidad. Federalismo, centralismo y monarquías marcaron el choque de poderes y de intereses, donde finalmente se estableció de manera permanente el federalismo republicano, una vez que Benito Juárez derrotó al segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Algunos recordarán que Maximiliano, durante su mandato imperial, había ordenado reestructurar la división territorial de México, aunque una vez que Juárez retomó el poder, desechó por completo la que es considerada la mejor división territorial que ha existido, para restaurar la división anterior. Eso sí, premiando a todos aquellos gobernadores que lo apoyaron políticamente. En ese escenario, Juárez separó el estado de Coahuila y Nuevo León, regresándole su independencia a Coahuila, y también a los distritos militares de Actopan y Cuernavaca, cercenados del Estado de México específicamente para combatir a los franceses. Los premió convirtiéndolos en estados, creando Hidalgo y Morelos. Así que, percibiendo que el presidente Juárez estaba de buenas, otorgando grandes facilidades como nunca antes, varias regiones del país aprovecharon la oportunidad para intentar convertirse en nuevos estados del país. Estas solicitudes eran perfectamente legales, pues la Constitución las permitía en su artículo 72, fracción 3, donde se estipulaba que el Poder Legislativo podía crear nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siempre y cuando cumpliera dos requisitos: contar con una población mínima de 80,000 habitantes y contar con los recursos económicos necesarios para financiar sus propios gastos administrativos. Por otro lado, la creación de nuevos estados por parte de Juárez no pasó inadvertida por sus compañeros políticos, amigos y enemigos, con lo que empezó a correr el rumor de que, al igual que lo había hecho antes Antonio López de Santa Anna, Juárez buscaba debilitar a los estados más poderosos de la República, fraccionándolos en estados más pequeños, quienes a su vez aumentarían su poder y su influencia, pues estas nuevas entidades, al estar en deuda con él, votarían en favor de sus propuestas y apoyarían todas sus iniciativas, fortaleciéndolo también de forma electoral. Esta oportunidad de oro para convertirse en nuevos estados también fue aprovechada por las élites de todo el país, que veían la posibilidad de separarse de sus actuales estados y crear uno nuevo donde pudieran ejercer el control político, creando ventajosa y convenientemente nuevas leyes que los beneficiaran económicamente, evitando pagar impuestos y auto-otorgándose contratos públicos para aumentar sus fortunas. Por ejemplo, en 1867 se decretó el estatus del distrito militar a Tepic, que al año siguiente solicitó su elevación de categoría a estado, cosa que no ocurrió, aunque sí pasó a ser un territorio en 1884. Otro ejemplo fue el intento para que la región del Cantón de Lagos, más o menos la región de los Altos de Jalisco, pudiera formar un nuevo estado llamado Moreno, en honor al insurgente Pedro Moreno. Y aunque esta propuesta fue rechazada al no contar con el apoyo popular, unas cuantas autoridades regionales decidieron rebelarse y autoproclamar la zona como el nuevo estado de Moreno, enviando la documentación necesaria para ser reconocidos como una nueva entidad independiente, cosa que fue definitivamente rechazada al comprobarse que no contaban ni con la población ni con el dinero suficiente que exigía la Constitución. Lo que sí consiguieron las autoridades del autoproclamado Moreno fue ser destituidas de sus funciones públicas. 6 meses después, el fallido estado de Moreno fue invitado por la ciudad de León a conformar entre ellos y parte de Guanajuato un nuevo estado de la República, al que llamarían Estado del Centro, fomentado por las cercanías familiares que había entre ambas zonas. Los municipios que lo conformarían serían por parte de Guanajuato, León, San Felipe, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado y Ocampo, mientras que del lado jalisciense sería Lagos, San Juan y San Antonio.
En total, 64 actas de todos los municipios involucrados lograron recabarse. Con los documentos oficiales de Guanajuato y Jalisco, se demostró que la población del estado del centro era más o menos de 249,000 habitantes. Se recaudaron además 80,000 firmas de varios habitantes que estaban a favor del proyecto, con lo que se cumplió con holgura el requisito constitucional de población mínima, demostrándose también que se tenía más solvencia que los estados de Colima, Querétaro y Aguascalientes, con lo que, de manera sencilla, cumplieron todo lo que exigía para entonces la Constitución. Además, consideraban que la creación del Estado del Centro equilibraría las fuerzas políticas del país y provocaría más progreso y bienestar para toda la región, la que consideraban abandonada por sus estados. Por desgracia para ellos, el entonces gobernador de Guanajuato, Florencio Antillón, estaba por completo en contra de cercenar al estado de Guanajuato, sobre todo tomando en cuenta que León era su principal polo industrial. Además, el gobernador Antillón era extremadamente influyente por todo el país, tenía una amplia red de contactos en todo el gobierno y tenía dinero en exceso para financiar todo tipo de sabotajes a la propuesta del estado del centro. Al no existir impedimentos legales para crear el estado del centro, Antillón hizo de todo para frenar la propuesta. Primero, visitó personalmente todos los municipios que querían separarse, prometiéndoles regresarles la octava parte de sus impuestos para mejorar sus localidades, con tal de que votaran en contra de los independentistas. Luego divulgó información falsa entre los municipios involucrados de Jalisco, para que estos no quisieran separarse. Más adelante pagó a varios periódicos guanajuatenses para escribir calumnias contra el estado del centro y también pagó para que ningún medio distribuyera las ideas de los independentistas. Todos los documentos requeridos por los independentistas al gobierno de Guanajuato jamás fueron entregados y, usando su influencia política, provocó que el análisis para crear el estado del centro fuera agónicamente demorado durante años, y cuando al fin empezó a discutirse, acusó que las 80,000 firmas presentadas por el estado del centro habían sido escritas por una sola persona, iniciando otra larga lucha legal. Incluso Antillón consiguió que la Constitución mexicana fuera modificada en su artículo 72 para que el estado del centro no pudiera cumplir los requisitos necesarios, que quedaron así: contar con un mínimo de 120,000 habitantes, contar con el dinero suficiente para financiar su propio gobierno, contar con el visto bueno del presidente, las legislaturas, los diputados y senadores, y que la mayoría de los estados estén de acuerdo en la creación del nuevo estado. Sin poder juntar todos los nuevos requisitos necesarios, el estado del centro abandonó sus ideas separatistas para 1874, aceptando amargamente su derrota legal. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección, donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.